Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que, por cierto, alguien que escribió a nuestra página en Cuba Debate decía: en nuestra sociedad, por más que he buscado, pensado si es que algo podemos derrochar y no he encontrado ningún tema. Bueno, pues sí, parece que sí lo hay, parece que sí hay, y en particular cuando tiene que ver con el agua, hay que ver la cantidad de correos que nos han entrado ya, las opiniones que hay para poner sobre la mesa. Y yo no voy a decir que estoy en un ring de boxeo, pero hay un bando azul y un bando rojo, o viceversa, en que se van a cruzar opiniones quizás muy fuertes que tienen que ver con lo que nos ha llegado a través del correo electrónico, y también se va a abrir el teléfono, como es habitual, en el 7831-2484. Vamos a poner hoy el derroche sobre la mesa, y yo les pido que nos acompañe porque nunca estará completa esta mesa sin sus opiniones. Entiendo que es como una ironía, que en la sociedad cubana no hay nada en abundancia como para que podamos derrochar algo. Pues lo poco que hay, si se derrocha, es peor también. Bueno, les propongo ya presentarles a nuestros invitados de hoy. Tenemos a la licenciada Vivian Bustamante Molina, del periódico Trabajadores, periodista, lleva la sección de opinión aquí en el periódico Trabajadores. Vuelve José Alejandro Rodríguez, Pepe Alejandro, Premio Nacional de Periodismo José Martí, columnista, Papelitos Hablan, su columna en Juventud Rebelde, y el ingeniero Rancés Montes Calzadilla, quien es director nacional de uso racional de energía del Ministerio de Energía y Minas. También vamos a tener, pintando nuestras opiniones, a Adán Iglesias Toledo, director del semanario humorístico DDT, suplemento del diario Juventud Rebelde. ¿Y qué tal si nos vamos a la calle, recogemos las opiniones y entonces ponemos sobre la mesa el derroche? Ya veremos si hay o no tela por donde cortar. Acompáñanos. Por lo general nosotros aquí no estamos adaptados a ahorrar. Nosotros contra más tenemos, más gastamos y nos damos cuenta de que estamos desperdiciando luz, agua, todo. El cubano es derrochador nato. ¿Sí? Sí, nato, porque no aprovecha, por ponerte un ejemplo, desde los centros de trabajo lo primero que no se tiene es esa cosa, ¿cómo es que se le llama? No, el hábito, pero la conciencia de que esto, como no es mío, vamos a gastarlo. No, no es así, porque es para el bienestar de todos. Y ya desde ese punto de vista, lo mismo con una hoja, con un bolígrafo, se está derrochando de igual manera. Existe cierta cultura de ahorro, lo que pasa es que no todo el mundo la emplea. Hay quien derrocha, hay quien ahorra. Ahí salieron todos los lugares donde no está al alcance de la población, porque escasean las piezas para reparar y los precios son muy altos. Eso es lo fundamental. Lo demás creo que es un problema de conciencia de cada cual, que afecta a su economía, y debe tomar conciencia en cuanto a eso, porque no debe botar lo que no tiene. Se derrocha en el agua, el dinero se derrocha, vemos que las construcciones es un derroche total. Hay muchas obras que están en reparación y cuando tú las ves, parecen una fachada pintada, pero en realidad no. Cuando te pones a fijar, está muy mal hecho el trabajo. Eso es derroche. Eso es derroche porque, a ver, en primera gastaste material, quizás no el que llevaba, porque bueno, el otro no se sabe, pero bueno, nada, tienes que volver en poco tiempo, en menos de 2 meses, 3 meses, ya tienes que estar cogiendo parches en los techos, en las paredes. Vivimos tan al día a día que no se ha podido creer ni obtener una cultura del ahorro. Me parece que es fundamental, ¿no?, para estos tiempos más, que se debe economizar lo más posible y contabilizar los gastos que se tengan, tanto en la casa y mucho más llevarlos al centro de trabajo. Estamos procurando y estamos tratando de tener una cultura del ahorro que nos propicie mejores utilidades y un mejor bienestar para toda la sociedad. Por ejemplo, el Prado, en las noches muchas veces está oscuro.
pase por el Prado a las 7:30 de la mañana, tienen todas las luces del Prado encendidas. Entonces es el propio gobierno, porque ¿quién atiende esas luces? Una persona responsable trabajando para el gobierno, ¿no es así? No tiene tampoco esa conciencia, el sentido de pertenencia ese, de que tengo que cuidar mi trabajo, que tengo que hacer las cosas bien hechas porque es lo que está establecido. Eso no se tiene, ya esas cosas se han ido perdiendo, conjuntamente con otros valores. Que los recursos del Estado se derrochan, porque la gente no solo es que divide recursos, sino que lo utilizan mal utilizado. Y no hay quien le ponga una cota a la calidad del trabajo del ciudadano. Sin embargo, cobra su trabajo y le da lo mismo que quede bien que quede mal. No es menos cierto que hay personas que no tienen conciencia y derrochan, pero no es menos cierto también que hay muchas personas que están cansadas, como en la esquina de mi casa, de llamar a acueducto y vienen, reponen, qué sé yo, pero no hacen la reparación completa y vuelve de nuevo el salidero de agua innecesaria, afectando entonces al resto, como en estos momentos que estamos pasando tremenda necesidad de agua donde quiera. Estoy pensando que ya hay preguntas para Ramsés, pero voy a decir lo que nos ha escrito Pompilio en la mesa redonda. Esto no puedo leer los correos completos, pero un fragmento. Dice Pompilio: cuando escucho la palabra derroche, pienso que se refiere precisamente a utilizar más de lo debido, gasto excesivo e innecesario de recursos. Por ejemplo, considero un gasto innecesario que buena parte de la población al amanecer bote entre 10 y 20 litros de agua a la calle, supuestamente botando lo malo. Que vayas por una avenida y esté a las 12 del día con las luces encendidas sucede a diario en muchas partes. Que pase una guagua vacía por la autopista y los puntos de recogida estén llenos de personas. Que algún local pase todo el día con el aire acondicionado encendido y las puertas abiertas. Pasa con frecuencia. ¿Quién vela por estas cosas? ¿Quién hace cumplir la ley? ¿Qué hacer para que no vuelva a ocurrir? Esto es uno de los correos. Quiero decirles que hay muchos correos denunciando situación de derroche de agua en calles de La Habana particularmente, pero en provincias también. Lo vamos a pasar al Instituto de Recursos Hidráulicos porque no es posible leerlos todos aquí, ni La Habana es el único lugar del mundo, lugar de Cuba donde pasa. Yo voy a darle ya la palabra a Pepe porque está a punto de regañarme de que no lo dejo hablar. No. Un poquito. No. Pero no voy a hacer derroche de palabras, que la voy a conceder ya. Hablemos, pongamos ustedes, vamos a dejar que se defienda luego Ramsés y vamos a empezar con ustedes respecto a este asunto. Mira, ¿Tú crees que no hay derroche, que tenemos tan pocas cosas de todo que no se puede derrochar nada? Sí, tenemos tan pocas cosas de todo y a la vez derrochamos. Lo que sucede es que yo tengo, un enfoque del derroche. El derroche es el gasto inútil o el gasto ineficaz o el gasto excesivo de materias primas, de recursos, El agua es el tema más ocurrido en este momento, pero en Cuba se han perdido las normas de consumo. Las normas de consumo en la producción, en los servicios, la base normativa que te permite a ti decir se está derrochando, porque el derroche no puede ser una apreciación subjetiva, debe tener una norma para que tú darte cuenta de que estás derrochando de más. Ahora, el problema del derroche tiene que ver, a mí a veces me preocupa esa mentalidad de siempre regañar al ciudadano. Al ciudadano es el culpable del derroche. El ciudadano tiene responsabilidad, pero el ciudadano es un reflejo de la sociedad o de las cláusulas o de las reglas de la sociedad en que vive. Si usted está percibiendo que no hay un sentido de control de los recursos en una obra en construcción, si usted está viendo que los salideros impunemente manan el agua por toda la ciudad, si usted está percibiendo que en determinados centros de trabajo los inodoros botan agua, la luz está encendida de día, o sea, yo creo que falta el derroche no es más que un reflejo de la falta de eficacia que tiene nuestra economía, en el sentido de controlar los recursos. ¿Por qué? Porque si la gente tuviera que pagar por el derroche, si los responsables del derroche tuvieran que pagar, siempre estuvieran con una mano adelante
y otra atrás. Bueno, hay momentos, perdona un Sí. momentico, mira, estábamos viendo imágenes que nos Sí. están acompañando, hay calles en todo el país, no voy a decir que solo en La Habana, lo que quizás por las dimensiones de la ciudad es más apreciable, pero cuando hay una convocatoria al máximo ahorro, eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, ya tú te estás peleando con quienes pueden acusar a la gente de... No, pero que eso no de se resuelve con insensible. llamados a la conciencia. Hay que crear las condiciones objetivas para que la gente se interese en no gastar en un centro de trabajo, en ahorrar. Porque si usted gana lo mismo siendo ahorrativo o no, si usted no tiene los móviles de que usted, siendo estricto, va a mejorar su bolsillo y va a mejorar la economía de la empresa, entonces usted le es indiferente. Y Claro. ese es el famoso tema que dijo esta señora del sentido de pertenencia. Se ha perdido mucho el sentido de pertenencia porque hay que rescatar el sentido de que la gente trabaje con preocupación y con responsabilidad para vivir un poquito mejor. Bueno, yo quiero incorporar antes de pasar con Ramsés, decía con Vivian, en el caso del periódico Trabajadores, tú que llevas un buzón abierto, ¿este tema es preocupación en general de la correspondencia que tú recibes o está entre los últimos? Digamos que estamos tratando un tema que no es ahora prioridad para nadie en cuanto a preocupación esencial de la ciudadanía. Bueno, preocupación sí hay, porque bueno, todos somos ciudadanos y hay una situación, en este caso con el agua, muy crítica por la falta de precipitaciones. Pero yo quisiera aclarar algo, se está hablando de mucho derroche de cosas materiales, por ejemplo, de agua, de electricidad, pero se derrochan otras cosas también. Por ejemplo. El tiempo. De eso se queja mucho la gente y se seguirá quejando mientras haya que invertir no se sabe cuántas horas. La mitad del día. No, pero y a veces bueno, el día completo. Normalmente tú tienes que ir 3, 4 veces a un lugar para resolver quizás un papel. Y si estás en trámites de vivienda, eso es prácticamente intocable. ¿Sigue siendo Sí. así a pesar de todos los cambios? A pesar de los cambios, se siguen quejando porque el tema no está en lo que está legislado o establecido. Son las personas que tienen que hacer cumplir. Entonces, ahí vamos al derroche. Está establecido que hay que consumir tanto para producir esto, que usted las luces no sé cuánto, pero si quienes tienen que responder por eso no lo hacen. Claro. No se hace y ocurre entonces malgasto. Ahora, derroche, tú eres despilfarro. editora de una sección donde escriben los trabajadores, Buzón abierto. el buzón abierto, y tiene que haber, es decir, hay cartas de indignación respecto a estos temas, me imagino, sobre todo quien recibe agua cada 15 días o quien la tiene que recibir por pipa y ve cómo se derrocha en otros, que hay alguien que compra una pipa y la bota y bota el agua o no sé. Esos temas están, pero bueno, el periódico Trabajadores, como con su perfil de atención a los trabajadores, lo que más recibe e incluso publica son respuestas y muchas quejas y dudas de los trabajadores con los temas laborales, salariales sobre todo. La resolución 17 nos tiene copado desde el año pasado que fue aprobada. Tenemos que hacer una mesa de eso. Hace falta. Sí. Y nosotros seguir ¿Y quién informando. sabe? indagando. ¿Y quién sabe si ahí hay hasta problema de derroche escondido en que no acabe de ajustar? Porque hay ineficiencias. Claro. Y donde hay ineficiencia hay derroche aunque no lo parezca. Esto es algo que nos puede explicar un Pero poquito. fíjate lo Sí. que Vivian dijo de la resolución 17, que supuestamente es la que nos puede salvar por el pago por resultado, que la gente trabajando perciba, el mediocre reciba menos, pero el capaz y el trabajador empieza a ver un resultado, y eso está estancado. Por eso digo que a lo mejor en las patas de eso, de todo eso que está Claro. estancado, está metido también el derroche. Lo digo porque tuvimos la suerte de que antes de venir para la mesa, el ingeniero Ramsés nos explicara un poquito lo que se logró. Yo creo que esto es una información importante y que hasta ahora no se ha dado, por lo menos yo no lo he visto así. Será que me perdí de leerla en alguna parte. ¿Qué pasó con la llamada revolución energética? El programa para cambiar bombillos, ¿se ahorró realmente? ¿A qué llegamos? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho esa revolución energética y cuánto más hay de reserva? Porque ustedes tienen que ver con todo esto, ¿no, Ramsés? Sí, correcto, Arlene. Bueno, De hecho, la oficina, perdóname, la oficina de ustedes se funda o la dirección se funda a partir de la revolución energética. no, en el 2012, es decir, forma parte de un perfeccionamiento de parte de los programas de la Revolución Energética. Nuestra oficina es la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, que tiene un cuerpo de inspectores que se dedica al control estatal en el sector empresarial del uso correcto, de que se cumpla lo que está establecido
con relación al uso de la electricidad y del combustible. Ahora, realmente yo me estaba leyendo parte de los comentarios de nuestros usuarios, de la población, y efectivamente casi que el 98% de los comentarios se refieren al agua, a los problemas de salidores de agua y en algunos casos puntuales también a los temas de derroche de la energía eléctrica y el combustible. Eso tiene un antecedente, es decir, eso tiene una explicación, porque realmente nuestro país con anterioridad ha tenido programas que van enfocados a la eficiencia energética, al uso racional, que se remonta desde el año 1997, cuando se crea el programa de ahorro de electricidad en Cuba, conocido como PAE. A partir de esos programas que estaban enfocados principalmente al cambio de equipos ineficientes, el cambio de los bombillos incandescentes, que se perfecciona y coge más solidez con la revolución energética a finales del 2005 y sobre todo durante el 2006. Todos recordamos la situación que tenía el país en esos años de apagones, es decir, las afectaciones que el servicio eléctrico tenía, que no realmente satisfacía la demanda de todos los consumidores. La dirección del país en ese entonces crea una cantidad de programas enfocados principalmente a disminuir, es decir, eliminar el apagón en tiempo máximo, pero buscando al mismo tiempo una eficiencia. Y eso se logra. Ahí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, con el cambio de todos los refrigeradores, todos los bombillos incandescentes, 9,4 millones de bombillos incandescentes por bombillos ahorradores, de 4,4 millones de equipos ineficientes, de ellos 2,6 millones de refrigeradores, es decir, en tiempo récord, algo que solo en las condiciones de Cuba, en la organización que se tiene, se pudo lograr. También en la generación de electricidad se instalaron alrededor de 2.400 megawatts en la generación distribuida, que es una generación mucho más eficiente que la que teníamos en aquel momento con las termoeléctricas, que hoy participa también en la generación dentro del país. En la rehabilitación de redes, nosotros ahí veíamos redes con una situación técnica. Es decir, yo puedo creer que antes de la revolución energética, en temas de energía eléctrica, de generación y distribución, había el mismo o la misma crisis que se ve hoy en el agua. Correcto. Y se decide hacer una inversión importante. Correcto. Qué bueno, porque me parece que también tenemos que ver eso. De alguna manera, con relación al agua, todavía estamos en un proceso, es decir, el país está en un proceso algo similar a lo que se hizo con la revolución energética con relación a la energía. Es decir, las redes eléctricas tenían una situación crítica desde el punto de vista técnico, que realmente estábamos obligados a hacer un programa, una inversión grande de recuperación, porque entonces eso iba a terminar en una afectación muy grande del servicio eléctrico y por consiguiente de la economía. Que todos estos problemas técnicos terminan también en un límite de derroche, porque cuando un equipo o un sistema no tiene un mantenimiento adecuado, no funciona correctamente, entonces gasta más la energía que le corresponde. Pero que el agua se apuren, porque nos vamos a morir de sed antes que resuelvan, es muy caro. O sea, siempre el argumento es que es caro. No voy a adelantarme. Te pido un poquito de prisa ahí para poder pasar a ese tema, pero yo quería saber concretamente, que le contaras a la gente qué se resolvió. Ahora, aquí nosotros tenemos una gráfica, si es posible. Sí, ahí estamos bien. Correcto. De alguna manera esta gráfica resume los resultados de todos los programas de la revolución energética. Tenemos aquí, desde el año 2005 al año 2013, con las líneas, es decir, las barras en azul, cómo se ha ido comportando el Producto Interno Bruto del país. Es decir, en una relación de un crecimiento que se observa que en esos 8 años tiene un crecimiento de un 41%. A ver, yo quiero explicar esto, porque el país no creció un 41%, porque si no ya hubiéramos sobrepasado a China, sino que es un producto, es decir, en relación con el combustible. El crecimiento de la producción en relación con el crecimiento de combustible, es decir, disminuye un 6% de combustible y crece en esa relación, porque yo soy mala en matemática y tengo miedo que mucha gente que sea peor que yo o mala como yo no entienda este dato, ¿no? Sí, esto quiere decir que con un crecimiento del PIB en 8 años de un 41%, el combustible lo que hizo fue disminuir en un 6%. Es decir, para que se entienda bien la gráfica, por ejemplo, en el año 2013 se consumió para generar electricidad, para el transporte, para el resto de la economía, para las industrias, un 6% menos del combustible consumido en el año 2005. Y ya en el año 2005
estamos afectando por apagones el consumo de combustible. Es decir, en el 2013 no tenemos esos apagones que implican un mayor consumo, tiene un mayor crecimiento del PIB y sin embargo se está consumiendo menos combustible, lo que hace que el país es mucho más eficiente. Ahora, había otra gráfica por ahí donde decía que nos ahorramos 18 millones de pesos. Correcto, esta otra gráfica es el resultado de la anterior, es la división del consumo de combustible entre el PIB, entre los millones de pesos, que se conoce como un indicador macroeconómico que es la intensidad energética en el país, donde en el 2005 con 205,3 toneladas de combustible se es capaz de producir 1 millón de pesos de PIB, y ya en el 2013 ese valor es de 136,4 toneladas de combustible por cada millón de pesos del PIB. Pero el PIB de nuestro país está en el orden de los 50.000 millones de pesos. Por cada millón de pesos tenemos un ahorro de 69 toneladas de combustible. Por lo tanto, en todo este periodo de 8 años hay un ahorro de 18,8 millones de toneladas de combustible, que equivale a 9.408 millones de dólares. Ahora, ese dinero no es que lo tengamos físicamente. Quiere decir que si nosotros mantuviésemos el indicador del 2005 en todo este periodo, realmente tendríamos que pagar. Apagar el país estuviera correcto, apagado. porque no tuviéramos la disponibilidad en combustible para poder satisfacer esa demanda. Incluso el apagón fuera mucho más intenso que los del 2005 o 2004. Eso significa lo que siempre ha dicho Raúl, que la inversión más importante es el ahorro. Correcto. Porque alguna gente entiende que ahorrar es no invertir, y yo creo que la revolución energética refleja exactamente todo lo contrario. Hubo que hacer una inversión importante para poder garantizar un ahorro que nos mantiene con la luz encendida. Alguna gente que en este momento puede tener apagón y lo está viendo por la radio y dice, a mí se me apagó, no son apagones. No, son problemas sobre todo de las redes, es decir, todavía dentro del programa de rehabilitación de redes continúa o alguna avería que pueda haber en el sistema eléctrico, pero no estamos hablando de los apagones de... Ustedes tienen una asignatura pendiente que es Centro Habana todavía con todo el soterrado. Sí, en estos momentos sí hay un problema de capacidad ya de muchos años de operación de soterrado, y se está haciendo un trabajo intenso con varias brigadas del país para solucionar el problema en un tiempo récord. Bueno, si tú quieres pasamos luego, volvemos contigo, porque hay un señalamiento de alguien que decía que las luces del Prado amanecen por la mañana encendidas y por las noches están apagadas. Eso es un horror. ¿Ustedes no tienen un cuerpo de inspectores para todo eso? Sí, realmente la inspección de nuestra oficina, hoy nos estamos concentrando en las empresas altas consumidoras. Es decir, tenemos aproximadamente 2.000 centros que se consumen, esos 2.000 centros aproximadamente el 80% del combustible en el país y más del 50% del consumo de electricidad. Cuando analizamos dentro del sector empresarial equivale al 80% del consumo empresarial. Es decir, hay un seguimiento en todos estos centros con inspectores nuestros donde vamos a mostrar más adelante, todos los problemas que se han ido determinando de despilfarro. Que a pesar de decir que si no hubiera sido por la revolución energética, junto con ese derroche estaríamos apagados. Fíjense si sigue siendo importante que paremos el derroche. Te pido pausa porque vamos a volver contigo en el próximo segmento. Ahora, yo quisiera leer un correo, otro de Arnaldo. Ustedes saben que los correos electrónicos no llevan firma, son como los jóvenes que no tienen apellido, ¿no? Arnaldo dice, comparecerán especialistas y hablarán de indolencia, cierra comillas, y de falta de conciencia, se referirán a que no hay sentido de pertenencia. Te oyó de antemano el compañero. Pero la raíz del problema es la que hace falta atacar, el por qué no hay nada de eso. Creo que ese es un tema que debe tratarse con profundidad y no ir siempre a lo mismo, quedarse solo en las ramas con la tiñosa y sin la jaula para meterla. Si están fallando los métodos de administración, propongan otros métodos, que para eso es la mesa y para eso están los especialistas. Si lo que falla es la política tecnológica o la falta de personal preparado, pues pónganle nombre y señalen las causas y cambien todo lo que debe ser cambiado de una buena vez. Un desafío que nos plantea Arnaldo en concreto para la mesa redonda. Yo les propongo hacer una pausa para volver luego con Rancés que nos explique en qué medida eso que él señala puede estarse dando en el país de manera señalada, y lo vamos a comentar,
e ir a una entrevista con un especialista. ¿Saben por qué no trajimos al especialista de recursos hidráulicos? Porque se hubiera cogido la mesa completica. Creo que eso va a ser una mesa después, el agua sobre la mesa y no precisamente desbordada. Vamos a hablar, Oscar Figueredo, nuestro periodista, conversó con José Antonio Hernández Álvarez, que viene siendo el homólogo de Rancés en el Instituto de Recursos Hidráulicos. Vamos a ver qué nos dijo. Realmente en Cuba no existe un ahorro, una cultura del ahorro, en este caso del agua. Sin embargo, para el tema agua tiene una importancia vital para nuestro país, sobre todo por el carácter insular, donde la dependencia de la disponibilidad de agua es totalmente de las precipitaciones. Si se tiene en cuenta que el cambio climático ha provocado que cada vez se llueva menos, nos da una idea de que se hace más necesario ahorrar y usar de manera racional el agua, ¿no? En este sentido, todos los modelos matemáticos están diciendo que cada vez va a llover menos. Por tanto, en Cuba, por su carácter insular, cada vez vamos a disponer de menos agua. Y es necesario coger y asumir la cultura del ahorro en este sentido, en todos los aspectos de la economía y la sociedad. O sea, el 60% del agua hoy que se balancea en el país lo consume la agricultura. Sin embargo, se pierde el 60% de esa agua. O sea, el 60% de la balanceada solamente se aprovecha un 40% en el caso de la agricultura. En el caso del acueducto, fundamentalmente, que es el caso que atendemos como recurso hidráulico, directamente abasto a la población, es alrededor del 20%. Y de ese 20% se pierde más de un 40%. O sea, en 32 actividades es necesario llevar a un uso racional del agua. En el caso de la agricultura, ir a técnicas más eficientes en los sistemas de riego, riegos localizados, riegos por goteo, estas cosas. Y en el caso de el acueducto, en el caso del abasto, se está llevando un programa muy fuerte en el caso de la supresión de salideros y reducción de pérdidas, por llamarlo de alguna manera. El país viene haciendo ingentes esfuerzos en este sentido, pero hay que llamar también a la cultura de ahorro en lo que es el sector residencial, el sector doméstico. Todavía lamentablemente no existen culturas o hábitos del hogar de cómo usar de manera racional el agua. Y también hay un aspecto importante que es en el tema de las instituciones sociales. O sea, en las instituciones sociales, por deterioro acumulado, por falta de mantenimiento a lo largo de los años, hoy existe también centros con un derroche significativo de agua, como los hospitales, las escuelas internas, hoteles. Y en este sentido es importante también que se haga un llamado a que cada vez tengamos que usar de manera más racional el agua y evitar el derroche, porque la vida nos está demostrando que cada vez vamos a disponer de en menos cantidad de ese vital líquido. Bueno, este spot que fue tomado de internet es la prueba también de que no es un asunto de preocupación nacional cubana. En el mundo, señores, parte de la cultura de sobrevivir. La especie humana está en peligro de extinción justamente por el maltrato a los recursos y el derroche. Les pido perdón o les doy disculpas porque el teléfono que les avisé no está funcionando en Radio Rebelde, que es quien nos facilita la comunicación con los oyentes. Por favor, les doy otro número, 7838-4196. 7838-4196, esperamos su llamada. Y yo, antes de darle la palabra a mis invitados, voy a leer un correo de Fabat, porque está muy pegado a lo que escuchábamos ahorita. Dice Fabat: hola, quiero denunciar dos cosas. El desabastecimiento de piezas de plomería para la medida de media pulgada en las tiendas de divisa, principalmente Codos, Universales, T,
etcétera, y el salidero bajo el puente de la avenida Santa Catalina y Bento, municipio 10 de octubre, La Habana, que lleva meses en esa situación. Ambos casos atentan contra el ahorro de agua que tanto necesita el país en estos momentos. Yo creo que es criminal botar el agua cuando hay una situación como esta. ¿Estás loquito por decir algo? No, que va, Lin. No. Ya aprendí en otras mesas que me has invitado que... Pausa. Sí. No, mira, yo creo que alguien dijo ahí en las opiniones, hay que ir a la raíz. Yo sigo insistiendo que los problemas del despilfarro de una economía como la cubana, que está siempre tensa, por muchas razones, que no ha podido lograr una reproducción ampliada, floreciente, okay, que estamos ahí, que es difícil y que se refleja en la vida de las personas, en la vida de los ciudadanos. El problema del despilfarro tiene causas estructurales. No podemos llamar solo a la conciencia, hay que llamar a la conciencia, porque cuando hay gente que no tiene agua, estar una cisterna botándose es un crimen, pero también hay que buscar las razones por la cual un trabajador en un taller, un director de empresa, un director de una unión de empresas, un funcionario, no le va ni le viene o no está en las preocupaciones esenciales cotidianas el hecho de que se dilapiden o no los recursos, porque estamos entrando en el agua. Yo podría decir que cuando una inversión no se controla, porque tú no te afecta a tu bolsillo, porque el que paga es Liborio, cuando una inversión no se lleva el control estricto y riguroso, usted está despilfarrando, porque si usted hace mal la estructura a los 6 meses tiene que volverlo a hacer. No, tiene que volverlo a hacer. Y si usted no controla que le desvíen los recursos, esa palabra ahora tiene usted tiene que pintar otra vez, tiene que romper la pared aquella, pero ¿y esa persona que está al frente de eso paga eso? Fíjate, te insisto eso porque en el fondo tiene que ver con el sentido de pertenencia que estamos insistiendo hace rato. Ni te va ni te viene. A ver, yo quiero justamente darle la palabra a Rancés un momento, porque digamos que le hicimos saltar y ustedes vuelven y dan sus opiniones, pero yo quiero a Rancés porque ustedes existen para algo. Es decir, cuando se está hablando del derroche de agua, es también derroche de electricidad, porque para tener agua hay que bombear. ¿Qué pasa con la agricultura cuando su 60% que consume no es eficiente? Porque hay que tener, que me perdonen los compañeros de la agricultura, vendrán un día o algún día explicarán por qué, a pesar de consumir el 60% del agua que se produce en el país o que se distribuye en el país, no son eficientes. Y se vota además la mayoría. Sí, mire, el tema está... en la gran totalidad, en la mayoría de las inspecciones que nosotros hacemos en la oficina, en todo el territorio, incluso pueden ir pasando algunas imágenes que tenemos sobre deficiencias. Ahorita adelantaba algo ya, pero podemos ir viendo. Esas son inspecciones que ustedes hacen. A partir del resultado de los inspectores que se le colocan fotos, es decir, que demuestran el despilfarro en varios temas. Sin embargo, a mí no me suena a despilfarro, porque ustedes dicen que hay despilfarro. A ver, sí. Antes, allá hay las imágenes anteriores. Por ejemplo, esa que se está proyectando. Estas. Podemos apreciar locales, es decir, que no tienen personas en ese momento, comedores obreros, centros de trabajo con luces encendidas, y realmente ahí no hay necesidad de tener esas luces encendidas, de día incluso las luces encendidas. Y eso es un despilfarro, es decir, no hay, aquí se pone de manifiesto todo lo que estamos hablando, del descontrol, de falta de sentido de pertenencia, de falta de ver, de revisar. Podemos ver también en los aires acondicionados, que es uno de los ejemplos que más abundan, es decir, aires acondicionados que no tienen mantenimiento, tienen los filtros sucios, en locales que tienen falta de hermeticidad. Eso implica que tenga un mayor consumo, es decir, que no pare el aire acondicionado. Y entonces, bueno, son cuestiones que realmente se resuelven con relativa facilidad. La función de ustedes es detectar eso y sancionar. ¿Se sanciona a alguien? Sí, correcto. Mire, la oficina nuestra no tiene la potestad
de sancionar a alguien de estas entidades. Todos estos resultados, es decir, de todas estas eficiencias de las inspecciones, realmente se hace un plan de medidas, todas las empresas tienen que hacer un plan de medidas, se han sancionado a los responsables, es decir, hay sanciones de separaciones definitivas de la empresa, demociones de cargo, afectaciones de salario de este tipo que implica despilfarro, otros que rozan en imagen de delito con relación a los combustibles también, y realmente mi apreciación es que lamentablemente en estos lugares se detectan estos problemas a partir de una inspección externa al centro. Entonces, internamente la empresa como tal no tiene creado sistemas de poder autodetectarse de este tipo de problemas. Y hoy realmente la señal, es decir, el país está cambiando, ya hay una señal económica que a partir de la reducción de los gastos, y realmente los portadores energéticos normalmente son de los principales gastos, de los mayores gastos, por no decir el mayor gasto de una fábrica, por ejemplo, se traduce en una mayor utilidad. Y hoy con la resolución 17, esa mayor utilidad significa un beneficio para todos los trabajadores. Es decir, que a veces incluso la falta de información impide, es decir, trabajar en la solución de estos problemas. Y muchos también de estos ejemplos, hay como una especie de tabú que viene del periodo especial, de que no hay dinero para resolver esta situación, porque a veces implica algún nivel de inversión. Entonces no se cuenta con el dinero, no se puede resolver, y entonces nos hemos adaptado a vivir con esta serie de problemas. Y no hay una camisa de fuerza que es el plan. Y a ver, si en el plan no pongo la inversión, el trabajo de ustedes están, el Ministerio de Energía y Minas tiene una autoridad para también generar políticas y advertir que los planes no están concibiendo mantenimientos, inversiones en todo eso para ser más eficientes. Correcto. Con relación a la planificación, se puede decir que es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Hoy cada organismo, de conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación, se le aprueba el plan a un organismo determinado. Ese organismo, por lo tanto, tiene, por ejemplo, la electricidad, tiene que hacer un desglose del plan a nivel de las empresas, y a su vez las empresas con los energéticos que pertenecen a dichas empresas hacer un desglose de este plan en cada servicio eléctrico. Ese desglose del plan tiene que hacerse teniendo en cuenta los niveles de actividad y las normas de consumo, como hemos mencionado aquí. Lamentablemente, en algunos casos, cuando se hace una mala planificación, es decir, a pesar de que a nivel global se vienen cumpliendo los planes, existe el problema que se le puede dar un plan sobredimensionado a una entidad determinada. Y entonces, mire, parte de estas imágenes que nosotros estamos mostrando de eficiencia, la mayoría de los casos están cumpliendo su plan de electricidad y portadores. Que no es lo que estamos viendo ahora, correcto. las imágenes, la fotografía. No, esto es la humildad del hogar, donde hay que utilizar la electricidad. Pero bueno, no hace falta ver la foto. Es decir, pero aquí esto de los refrigerantes, que son equipos que no se protegen. Ahí veíamos una foto que un palo es el que sostiene por ejemplo, es una cámara fría que no cierra, en la en medio, correcto, no cierra, y entonces tiene un palo que no la logra cerrar bien, pero por ahí, por el borde, hay una pérdida de frío, que eso es un despilfarro, un mayor gasto energético. Se ven tuberías de sistemas de refrigeración que no tienen aislamientos, están en el hielo, se ve encima de la tubería, neveras con el hielo desbordado, con falta de hermeticidad en las puertas, en las juntas. Es decir, tenemos también, con relación a los sistemas de vapor en las calderas, pérdidas de vapor en juntas, en válvulas, en salideros de agua. Es decir, son cuestiones que realmente demuestran que no hay un seguimiento, que hay una apatía, que no se analizan los temas, y realmente es una indolencia cuando realmente ya hoy el país ha dado la señal de que todas estas cuestiones, a veces con soluciones rápidas, se revierte en una mayor eficiencia. Es un reflejo de la ineficiencia en la economía. Incluso al diseñar el plan, puede ser que sea un plan perfecto para producir, pero que no toma en consideración los huecos de la... Esto se traduce en que en muchos casos, en estos lugares que están cumpliendo un plan, piensan que no tienen problemas, pero realmente ya el plan tiene intrínsecamente, lleva un despilfarro. Claro. Incluso el efecto contrario. En lugares puede ser que se le indique con un plan o se le coloque un plan muy por debajo de sus necesidades.
Y entonces tienes un efecto de, en el caso contrario, de empezar a apagar el aire acondicionado, un refrigerador, y afectar un servicio o echar a perder algún alimento o alguna materia prima. Entonces es un efecto contrario que también es muy negativo. ¿El equipo tuyo cuántas personas tiene? Alrededor de la 500, dirección. 500 personas en el país. En el país. Y tienen la responsabilidad de revisar y también de dejar recomendaciones. Correcto. Después de terminado esta inspección, se llevan, es decir, se analizan en los consejos energéticos a nivel de provincia y municipio. Todas las provincias tienen un consejo energético provincial y en todos los municipios también existe. Se analiza al detalle todos estos problemas con los directivos de esos centros. Se hacen planes de medidas, se toman medidas con los responsables, es decir, nadie piense que esto no se quede impune. Como le explicaba antes, medidas fuertes, y se le da un seguimiento al cumplimiento de ese plan de medidas. Una medida puede ser que le digan a una tienda que trabaja con aire acondicionado, apaga durante tantas horas, aunque ahí haya productos refrigerados como cárnicos, etcétera, como lo vemos en algunos lugares. Usted va a una tienda que además le cobra carísimo el precio alto de las tiendas en divisa y se encuentra que está, no voy a decir ni con abanico se puede resolver en esa caja. Es uno de los problemas que yo hacía referencia en la distribución del plan. Esas entidades, por ejemplo, a nivel nacional, tienen hoy un plan adecuado y hoy, es decir, un plan que satisface todo su funcionamiento a nivel de país. Por lo tanto, llegar a una tienda con esas características demuestra que realmente ahí hay un problema, que no se le otorgó la cifra que realmente ellos necesitan. Es decir, entonces, en otro lugar a lo mejor se está votando, claro. Y entonces en esos lugares hay una afectación que no hay ninguna Pero necesidad. ustedes sí tienen flexibilidad para entender cuándo puede, necesita crecer. Nosotros realmente nos concentramos en los problemas de despilfarro que siempre, es decir, que al final es lo que trae como consecuencia toda esta ineficiencia. Y puede afirmar que hay derroche. Y se puede afirmar que sí, correcto, es decir, a pesar de haber tenido nosotros una revolución energética, realmente en el tema de empresarial nos ha quedado pendiente más bien la parte de mantenimiento, la cuestión tecnológica. No podemos decir que esto sea algo que esté generalizado. Hay muchos lugares que están bien, que no tienen estos problemas y salen con una evaluación aceptable en nuestras inspecciones, pero sí quedan, es decir, sí quedan muchos lugares con estos problemas. Ahora yo quería poner un ejemplo para que se entienda bien. Las entidades estatales tienen que pagar dos tarifas a la empresa eléctrica, una por el consumo normal como se hace en el sector residencial, y tienen que pagar otra tarifa que es un cargo fijo. Ese cargo fijo, el monto está en dependencia del banco de transformadores, es decir, los transformadores que están en el poste, que la empresa eléctrica tuvo que en un momento instalarlo, porque una fábrica que tiene un consumo elevado necesita una cantidad de demanda, es decir, de transformadores que le garantice su funcionamiento. Nosotros hemos encontrado entidades, empresas, que tienen un pago fijo de hasta 60,000 pesos al año y están utilizando realmente algunos casos en dependencia del sector, también en CUC, puede ser en divisa. Pueden ser en divisa. Ahora, lo interesante es que hoy, dada la producción que puede tener esa instalación, se está utilizando de 10 al 20, se puede estar utilizando de 10 al 20% de la demanda que él contrató. Y entonces está pagando un valor de 50,000, 60,000 pesos en el año, cuando realmente haciendo una gestión de ir a la empresa eléctrica y haciendo un recontrato de esa demanda, se ahorraría, es decir, estaría pagando alrededor de 10,000, se ahorraría 50,000 pesos. Y estaría recibiendo una bonificación que se puede revertir en los trabajadores. Entonces, son cuestiones que a veces no caen en algo técnico y se conoce, por lo tanto es la mala gestión. Ahora, ahí como decía un comentario, hay cuestiones que hay que ir a la raíz del problema, ¿no? Porque siempre hemos hablado de la falta de interés, de no tener sentido de pertenencia, pero bueno, ya con la resolución 17, como se habló, ya hay un nuevo escenario. Pienso que eso hay que darle más divulgación. Eso, ahí voy. El periódico Trabajadores debate esos asuntos. ¿Tienen ustedes, ve que eso en las asambleas de los trabajadores sale? Yo no estoy muy segura de que salga. Bueno,
Yo no voy a muchas asambleas de trabajadores porque, bueno, estoy prácticamente todo el tiempo en la oficina leyendo, tramitando, gestionando para que las quejas, sobre todo las quejas que nos llegan de cualquier parte de Cuba y sobre todo de muchos trabajadores, y te decía anteriormente el tema salarial y la resolución 17, porque estamos hablando de que hay derroche, y hay derroche de unas cuantas cosas en los centros laborales que impiden tener eficiencia, y esas nos llegan por las quejas. ¿Será que la gente no relaciona ese con su problema personal? Cuando le llega la tarifa de electricidad, ¿cuánto estás pagando por electricidad? ¿Tengo que decirlo aquí? No, perdón. Eso es un dato... Perdón, es una broma. Pero estás pagando mucho, ¿no? Sí, claro. Porque es alta la tarifa. Es alta la tarifa, pero mira, yo creo que lo que hablaba Vivian, hay serios problemas. La empresa estatal cubana tiene que soltar sus amarras, hay que dejarla caminar. Mucho tiempo el diseño centralizado de la economía impidió que la empresa se probara en el universo en el mercado. La empresa está dando un vuelco, está empezando a valer por sí misma, tiene que caminar por sí misma, y los trabajadores, tú no puedes dirigir el problema del ahorro, de la eficiencia desde arriba y sin los trabajadores. Todavía es muy formal la discusión del plan. La gente te lleva un documento ahí, la gente levanta la mano pero no sabe lo que está, y el problema que hay que desarrollar también es la democracia laboral, obrera en este país. Mira, hay demasiadas cosas desde arriba. A partir de esta mesa, de verdad, yo voy a preguntar el banco de transformadores y cuánto podemos nosotros, porque no lo sabía, son cosas que no sabe uno. ¿Tú lo sabías? No. ¿Lo sabías tú? El tema de cuánto puede una empresa ser bonificada si trabaja eso. Y quizás ni en la empresa saben que pueden ser bonificados. Claro. Ya ese es otro Sí, pero las empresas normalmente tienen personal especializado. Deben tenerlo, por lo menos empresas grandes que tienen altos consumos. La energía es un gasto grande dentro de la empresa y tienen energéticos. Es uno de los problemas también, a veces la falta de capacitación, de dominio técnico, pero son cuestiones básicas, es decir, que sí se conocen. Pero Pepe hablaba de los trabajadores. Hay mucho desconocimiento en los propios trabajadores, y esa formalidad nos mata, nos lleva a situaciones como las quejas que nos llegan a nosotros, de situación que están afectando a colectivos laborales de resolución 17 mal aplicada, y sabemos que está mal aplicada porque nos llegan muchas respuestas y le dan la razón al colectivo. ¿Y por qué? Y esos trabajadores a veces no lo han planteado en una asamblea, no han ido al sindicato, ni siquiera se han acercado a la CTC o a otras instancias del ministerio, que cuando responden dicen, nosotros no conocíamos el caso, y a estas alturas nos llegan cartas donde dicen que no se ha discutido el plan y estamos terminando el año. ¿Cómo es posible? Que ha sido formal, que se aprobó por otro lado, que fueron otros los que decidieron, pero los trabajadores tienen que conocer sus derechos, no conocen el Código de Trabajo, esa es la ley del trabajador. Los convenios colectivos no lo tienen, y ahí está, cómo puedes ahorrar, cómo puedo hacer más, no con menos, no es aquello de que vamos a, pero es hacer más. ¿Y qué puedo hacer con esta? Y los trabajadores son los que lo saben, y sin embargo hay lugares donde hay formalidades. Entonces es un interactuar que debe existir y no siempre ocurre. Bueno, pues hay que debatirlo bastante, sí, Pepe. No, es muy sencillo. El sector no estatal, las cooperativas que se han creado, ahí todo el mundo sabe que le va a afectar el consumo energético, el consumo eléctrico, porque cuando se reparten las utilidades, todo el mundo dice, esta vez el bolsillo. Entonces, el Estado, la empresa estatal socialista, tiene que mirar, estamos haciendo aprender de esas experiencias, y hay que resolver el problema de que la empresa estatal socialista pueda graficar visualmente que si se trabaja con calidad, con eficacia, con eficiencia, usted empieza a ver un resultado. Porque de lo contrario vamos a seguir en la bulia y la indolencia. Un salario fijo, resolución 17, y todavía no hemos logrado que en muchos lugares... Parece que la resolución 17 puede resolver el problema, pero como dice él, si no te capacitas, si no sabes lo que estás haciendo, y si no tienes puede ser peor. Si no tienes voluntad para aplicarla,
con transparencia. Oh, y puede ser peor, como decía un reportaje el otro día en la televisión, hay empresas en que ha empezado a irse la gente, porque está cobrando salario básico durante meses, porque tienen buenos resultados individualmente, pero la empresa no funciona y ahí se cae. Y la vida está dura. Falta cultura de eso. Vamos a la calle, pero a través del teléfono. Alba, del municipio de Centro Habana. Hay un asunto que no se ha mencionado y es el ahorro de combustible. Los que tenemos que usar el transporte público diariamente, vemos cómo a veces las paradas están repletas y sin embargo pasan guaguas estatales vacías o con una persona y no son capaces de parar y llevar a los demás. Creo que esto es un asunto también muy importante de ahorrar energía y de ahorrar combustible. Muchas gracias. Esther Díaz, del municipio de Guanabacoa. Es increíble cómo cuando entra el agua, un día sí, un día no, en este municipio se conoce porque los ríos corren por las calles. Corre el río, no se puede caminar por Guanabacoa, parece que cayó el diluvio. Héctor Curbelo, edificio 1012, Loma y Tulipán, Nuevo Vedado, Plaza. El edificio que yo vivo es de 21 plantas. Tenemos problemas con las válvulas para cerrar el agua cuando se llena el tanque. Hemos hecho millones de gestiones y nadie sabe dónde conseguir válvulas de 2 pulgadas. No existen y por lo tanto el agua, si no hay una vigilancia extrema, se bota casi todos los días. Juan Antonio López Torres, vivo en Bejucal. Hay un problema en esto. Nosotros los piperos del año 64 comprenden que nosotros vivimos con unos camiones en mal estado como tal. No tenemos una bomba como tal para trabajar y agilizar el trabajo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos resolver los problemas como tal? Y tenemos problemas, ya que desde que creó el MAB, que tenemos un lugar que le dicen Río Hondo, que tenemos problemas y no pasa el agua y demás. ¿Cómo podemos resolver estos problemas? Bueno, le leo brevemente un correo, por último, ya para cerrar con la opinión de mis invitados. Yarbredi dijo, los temas derivados de los problemas de la administración pública en el país son muchos. Hoy discuten sobre el derroche, mañana va a ser sobre lo que se demoran los trámites, luego será sobre la calidad del transporte público y así no acabamos. El problema de la administración pública es tan complejo en el país que necesita un cambio de paradigma. Dicho en otras palabras, tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Por eso considero que volver a las soluciones puntuales no tiene sentido. Lo que hace falta más que soluciones puntuales es sembrar en la población y en los cuadros del país un principio. La administración pública debe ser transparente, más transparente que el agua que lamentablemente se nos bota, transparente y sometible al escrutinio público. Mira que tú has dicho eso, yo creo que este televidente tomó algo de eso. ¿Cómo se puede? ¿Qué capacitación necesita? ¿Hay soluciones? ¿Hay de verdad? ¿Hay un cuerpo de medidas? Nosotros podemos creer que la dirección del país está al tanto de que hay maneras de hacer que esto, como la revolución energética, funcione y no vaya en retroceso. Correcto, por supuesto. Por ejemplo, en nuestra institución, hoy, en 2000 centros, es decir, con un seguimiento, es decir, de control y de asesoramiento puntualmente, se está trabajando de conjunto con todos los lugares donde aparecen estos problemas. Y se le está dando seguimiento, se está asesorando al mismo tiempo y se está apoyando para resolver estos problemas. Es decir, que no solo es una función de fiscalización, sino también una función de ayuda y de capacitación. Incluido el combustible, alguien llamaba y decía que no hablamos del combustible. Cuando uno ve y sabe y se conoce que hay transporte, y no vamos a meternos con este asunto, pero que están funcionando literalmente sin ir nunca a un cupé, uno sabe que el origen es a partir de algo que se derrocha o que sobra, o que sencillamente se le quita algo indispensable, ¿no? Incluyendo el combustible. Parte de las inspecciones nuestras de combustible se detecta una gran cantidad, es decir, de litros que no tienen hoy un respaldo de actividad en un sector, es decir, en una actividad empresarial. Ahí se detectan continuamente violaciones, falsificaciones, por ejemplo, de las hojas de ruta, de mala planificación de los índices de consumo. Dicen que todos los odómetros están rotos. Correcto, es decir, hemos encontrado
carros prácticamente nuevos, medios de transporte nuevos, con el odómetro roto. Entonces eso se pone un recorrido de una provincia a otra, realmente no se da el viaje, se vende el combustible y entonces realmente en los papeles está todo muy bien. Hay que utilizar entonces otros métodos para poder determinar esa situación. Entre los metros podría estar también que se abarate o que acabe de aparecer ese mercado mayorista, digamos hasta en el combustible, que permita que no la gente no vaya, porque para hacer el trabajo por cuenta propia, si tú pagas el combustible igual que el otro, no vas a tener ganancia, y eso es lógico, ¿no? Lo cual no justifica el robo. Es correcto, es decir, el país está trabajando en una propuesta donde se le entregue una tarjeta, como existe hoy en el sector empresarial, a cada botero, donde va a tener la posibilidad, es decir, de comprar el combustible en el servicentro a un precio que realmente le rinda, es decir, en su actividad como una especie de mercado mayorista. Bueno, ojalá resolvamos. Se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. ¿Una oración para terminar? No, que fíjate, la paradoja de siempre recordarle al ciudadano que todo está restringido, pero a la vez permitir que se dilapiden las cosas, es no darle esperanza. Tiene que haber exigencia, tiene que haber rigor, pero tiene que haber también las condiciones para que la gente trabajando pueda haber un resultado para interesarse en eso, en el derroche, en el despilfarro. Si no, mira, me pasa por el lado. Problema de otro asunto. Perdona, Vivian. Bueno, tendremos que volver, señores. Esto es un tema sobre el que volver. Que nadie crea que estamos hablando de ahorro signifique cohibirse de vivir. Porque yo le preguntaba a un determinado momento a Pepe cuánto paga por la electricidad. Estamos pagando mucho para poner un aire acondicionado. Casi se ha convertido en un lujo. Quizás el día que resolvamos el problema del derroche y de los gastos excesivos también podamos vivir, porque eso es progreso, como es el socialismo próspero y sostenible que estamos buscando. También significa poder usar el aire acondicionado. Nos queda tiempo para la sección de valores. Adalberto Álvarez habla de derroche. Fíjense, sí, es un tema que interesa a todo el mundo. Gracias por su atención, perdón porque nunca nos alcanza el tiempo. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Si nos sentamos a pensar por un minuto nada más en la situación que tiene el mundo, en la necesidad que tiene el mundo, la sociedad a nivel mundial, no solamente en el país donde vivimos, sino globalmente hablando. Si nos sentamos a pensar por 5 minutos, o por un minuto solamente, lo que mucha gente pudiera tener con lo que otros despilfarran, nos daríamos cuenta sencillamente que el derroche es una ofensa al mundo en que vivimos. Yo creo que es más fácil, para los que tienen mucho, compartir que derrochar.